Sí, doctor. Sí, está bien, doctor. Bueno, pues vamos a empezar. Dale. Dale a la que sigue, por favor, Irene. Bueno, la insuficiencia cardíaca es una condición en la que el daño estructural difuso de las miofibrillas o una sobrecarga hemodinámica excesiva provoca disminución en la fuerza contractil del corazón y consecuentemente aumenta los volúmenes ventriculares con o sin reducción del gasto cardíaco. La que sigue. La insuficiencia cardíaca descompensada es la condición en la que el daño estructural o funcional de las miofibrillas o bien una sobrecarga hemodinámica excesiva produce una disminución de la fuerza contractil del corazón. Si esta reducción en la eficiencia contractil culmina con disminución del gasto cardíaco y la perfusión tisular, se produce un estado de insuficiencia cardíaca descompensada. La insuficiencia cardíaca descompensada constituye una condición que es incompatible con la vida, que sería el choque cardiogénico, por lo cual si el organismo no normaliza el gasto cardíaco y la perfusión tisular, el paciente fallece. Cuando se logra normalizar el gasto cardíaco y la perfusión tisular, se habla de insuficiencia cardíaca compensada. La que sí. Las alteraciones causantes de la insuficiencia cardíaca no siempre es debido a un daño intrínseco de la miofibrilla, sino que puede ser originada por una sobrecarga hemodinámica excesiva sin que exista un daño estructural miocárdico. Una estenosis aórtica muy apretada o una crisis hipertensiva podrán condicionar falla de contracción del corazón, la cual puede desaparecer al aliviar la sobrecarga excesiva. Cualquier que sea la causa, la insuficiencia cardíaca reduce la fracción de expulsión, aumenta los volúmenes ventriculares y disminuye el gasto cardíaco. La insuficiencia cardíaca compensada. Se normaliza el gasto cardíaco y la perfusión tisular por cualquier mecanismo en un paciente con insuficiencia cardíaca descompensada. Se habla de insuficiencia cardíaca compensada. La compensación de un cuadro de insuficiencia cardíaca se lleva a cabo por diversos mecanismos mediante se normaliza la perfusión tisular y el paciente conserva la vida. Existen algunos mecanismos compensadores que son la secreción del factor natriurético auricular, la estimulación simpática, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y la hipertrofia miocárdica. La interacción de estos mecanismos son los que intentan normalizar la función cardíaca. Las miofibrillas tienen una contracción deprimida. Y existen 4 clases funcionales. La primera, un paciente en insuficiencia cardíaca que la fracción es menor del 50%, pero con un gasto normal. Estos pacientes se encuentran asintomáticos al realizar una vida normal. En la clase 2 funcional, pacientes en insuficiencia cardíaca con un gasto cardíaco ligeramente reducido que se utilizan en los mecanismos de Starling como compensación, refiere la factibilidad o disnea con grandes o medianos esfuerzos. La que sigue, por favor. La clase funcional 3, pacientes con insuficiencia cardíaca y gasto cardíaco reducido, presentan fatigabilidad o disnea con pequeños esfuerzos incapaces. Y la 4 son pacientes con insuficiencia cardíaca y gasto cardíaco importante reducido, presentan fatigabilidad y disnea con el reposo y son incapaces de actividad física total. En la afección directa del miocardio puede haber miocarditis, miocardiopatía dilatada, destrucción e inflamación difusa de las miofibrillas cardíacas.
Necrosis miocárdica, localización por extensa o secundaria e isquemia, infarto al miocardio. Isquemia miocárdica extensa sin necrosis, miocardio invernante. Y la sobrecarga del volumen diastólica, fase avanzada de insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica grave o aguda a grandes cortocircuitos arteriovenosos en el recién nacido, presencia del conducto arterioso y comunicación interventricular. Los factores natriuréticos auricular en pacientes con insuficiencia cardíaca, cuando se utiliza la reserva diastólica, aumentan los volúmenes ventriculares. El volumen diastólico, no, la que sí, por favor. El volumen, la presión diastólico ventricular y la presión media auricular aumentan el estiramiento diastólico de las miofibrillas auriculares. Esto constituye un mecanismo de gatillo. Induce a la secreción de un factor natriurético auricular, función endocrina del corazón. A ver si le entendiste eso. ¿Cómo, doctor? ¿Le entendiste eso? Pues no tanto, doctor. A ver, ¿alguien lo entendió? Si lo pudiera explicar mejor, por favor. Cuando se distiende el corazón, específicamente el tejido de la aurícula, se secreta un factor que se llama factor natriurético. ¿Sí? De hecho, es uno de los indicadores de insuficiencia cardíaca más efectivos que hay. La secreción del factor natriurético, ¿qué quiere decir natriurético? Na, sodio, ¿verdad? O sea, es un diurético de sodio. Produce diuresis de sodio. ¿Qué ganas con eso? Disminuir la cantidad de sodio en el cuerpo y con ello también disminuir la sobrecarga de volumen del corazón mismo. ¿Cuándo se secreta este factor? Cuando se distiende demasiado la aurícula. ¿Qué quiere decir? Que hay una sobrecarga de volumen. ¿De acuerdo? Entonces, este factor natriurético, su secreción está provocada por un aumento en la cantidad de volumen circulante. ¿Sí quedó claro? Muy bien. Fíjense bien. ¿Han oído hablar del sistema renina-angiotensina-aldosterona? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. 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 Ok. El sistema renina-angiotensina-aldosterona es un mecanismo de compensación de un corazón que está con falla cardíaca. A ver, todo el mundo en pantalla. Entonces, es un sistema de compensación cuando estás en falla cardíaca. ¿Qué sucede cuando estás en falla cardíaca? Imagínate qué sucede a nivel del riñón si tú tienes una disminución en la perfusión renal. ¿Qué va a sentar el riñón? Hipotensión, ¿no? Y si hay hipotensión, ¿cómo responde el riñón? Secretando renina. ¿Para qué? El sistema renina-angiotensina-aldosterona hace que la angiotensina se secrete. Y la angiotensina, su función es aumentar la presión arterial. ¿De acuerdo? Y la aldosterona es un componente de este sistema que llega al túbulo contorneado distal de la nefrona del riñón y provoca reabsorción de sodio y retención de agua. ¿Sí quedó claro? Entonces, ¿qué provoca el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Retención de sodio y agua
para que suba la presión arterial y entonces ya no haya hipotensión a nivel del riñón. ¿Quedó claro? Sí. Este mecanismo de compensación es un mecanismo de compensación agudo que funciona y funciona bien para una situación de emergencia. Por ejemplo, si estás deshidratado, te ayuda. Si tienes una hemorragia, te ayuda. ¿De acuerdo? Pero cuando este sistema se queda permanentemente activado, el paciente va a estar hipertenso y va a estar reteniendo sodio y agua permanentemente. Y estás de acuerdo que así no funciona bien, ¿verdad? ¿Sí quedó claro? Otro mecanismo de compensación humoral de la insuficiencia cardíaca es el sistema adrenérgico. ¿Se acuerdan cuáles son las partes del sistema adrenérgico que secreta? Adrenalina y noradrenalina, ¿no? Y va a estimular a los receptores beta del corazón y a los receptores alfa de los vasos sanguíneos. ¿Y qué va a provocar? Vasoconstricción, aumento en la frecuencia cardíaca y aumento en la contractilidad miocárdica. Y otra vez, como una manera de compensación aguda, es muy útil este sistema para mantener una sobrevida en caso de una emergencia. ¿Sí quedó claro? Pero también, ¿se acuerdan que hay un mecanismo que se llama reserva cronotrópica? Que ya lo vimos. Esa reserva cronotrópica te lo da la secreción de adrenalina. ¿Sí quedamos? Bueno, entonces, ¿qué pasa si una persona se queda con el sistema adrenérgico permanentemente activado? ¿Cómo va a estar su presión arterial? Elevada. ¿Cómo va a estar la contractilidad? Aumentada. ¿Cómo va a estar la frecuencia cardíaca? Taquicárdico. ¿Y estás de acuerdo que un corazón que funcione bajo esas condiciones no le va a hacer bien, se va a dañar? ¿Sí me expliqué? Entonces, aunque no lo crean, la activación de esos sistemas de compensación aguda, si se mantienen activados permanentemente, van a provocar un daño a largo plazo en el corazón. Y esos van a ser la causa de que se perpetúe la insuficiencia cardíaca. Y a largo plazo, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca va a ser desactivar las secuelas de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y del sistema adrenérgico. ¿Sí me expliqué? O sea, si te mantienes permanentemente reteniendo sodio y agua, ¿qué te voy a dar para que se te quite esa retención de sodio y agua? Un diurético. Si te mantienes permanentemente con la angiotensina elevada e hipertenso, ¿qué te voy a dar? Un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Sí? Y con eso te voy a bajar la presión arterial. ¿De acuerdo? Si te mantienes permanentemente taquicárdico y con un aumento en el trabajo del corazón, ¿qué te voy a dar? Beta bloqueadores para bloquear el efecto de la adrenalina crónica en el corazón. ¿Sí queda clara la idea? Entonces, Sí. en una forma aguda, los mecanismos de compensación de insuficiencia cardíaca son muy útiles para mantenerte vivo. Pero cuando se mantienen activos en forma crónica, son tremendamente dañinos para tu corazón.
Y a largo plazo vas a acabar necesitando que inactives esos sistemas que fueron activados por la insuficiencia cardíaca. ¿Sí quedó claro? ¿Todos? Sí. Sí. No los veo muy pocos en pantalla. ¿Están claros o no? Sí, doctor. Doctor, una pregunta. Sí, ¿qué pasó? Por ejemplo, pero, o sea, si está presente la insuficiencia cardíaca, o sea, todos estos sistemas compensadores se van a activar o depende de qué se va a activar cada uno. O sea, depende de cuál tipo de insuficiencia cardíaca, cuál es el que se activa. Sí, o sea, bueno, mi pregunta es de que si todos van a estar presentes, se van a activar, o va Ya. a haber condiciones que van a favorecer a que uno esté presente y otro no. Ya te entendí. Sí, se activan prácticamente todos al mismo tiempo. De hecho, el que se activa más rápido de todos es el sistema adrenérgico. ¿Se acuerdan del sistema nervioso autónomo? Sí. ¿Cuánto tarda en activarse el sistema simpático? Literalmente segundos. Sí. Entonces, ese es el primero en activarse en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Sin embargo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona también se activa rápidamente. ¿Sí quedó? Sí. Sí. Muy bien. Ahora, ¿qué es el péptido natriurético? Como ya tenemos activado el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿qué dijimos que hacía? Subía la presión, retiene sodio y retiene agua. ¿Sí? Al retener sodio y agua, ese aumento de líquido o ese exceso de líquido inicialmente se va a quedar en el espacio intravascular, ¿no? Y luego ya después se va a formar, ya se va a salir al espacio intersticial y va a formar edema. Pero inicialmente está en el espacio intravascular, o sea, aumenta el volumen sanguíneo. ¿Quedó claro? Un aumento excesivo en el volumen sanguíneo va a provocar dilatación de la cavidad auricular. ¿De acuerdo? Porque hay un mayor retorno venoso. Entonces, un aumento en la distensión de las células de la aurícula va a provocar que se libere en la aurícula el péptido natriurético, ¿sí? Como parte de respuesta para regular al sistema renina-angiotensina-aldosterona. El péptido natriurético es un diurético que yo mismo produzco cuando tengo una sobrecarga de volumen. ¿Sí queda clara la idea? Sí. Sí. Ya se entendió mejor por qué hay un péptido natriurético en caso de que haya una insuficiencia cardíaca con aumento en el volumen intravascular y que echa a andar el mecanismo de Frank-Starling y provoca mayor distensión cardíaca. Ahora sí ya quedó clara esa frase. ¿Sí? ¿Para todos quedó claro? Sí. 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 Bueno, en la actualidad el péptido natriurético es algo que podemos cuantificar. Y en la cuantificación nos podemos dar una idea del grado de insuficiencia cardíaca que tiene el paciente. E inclusive lo podemos usar como un indicador para ver cuánto ha mejorado el paciente
con relación al tratamiento de la insuficiencia cardíaca. ¿Sí quedó la idea clara? Sí, ¿Todos? sí, Sí. sí. ¿Sí quedó aclarada tu duda, Irene? Sí, doctor. ¿Alguien más con alguna pregunta? ¿No? No. Bueno, entonces, continúa, Rebeca, por favor. Sí, la siguiente. La activación del sistema simpático es la reducción significativa de la fracción de expulsión. El ¿Por qué no mecanismo me de... dijiste que seguía esta? porque pues usted estaba hablando, pero sí, sí era relacionado a lo que usted dijo todo. Ok, dale, Bueno, pues. es el mecanismo de gatillo que activa el sistema neuroendocrino cuando se reduce el gasto cardíaco al grado de no lograr una perfusión tisular adecuada. De inmediato se estimula el sistema simpático, el cual mediante la secreción de catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, eleva el gasto cardíaco, ya que mediante su efecto cronotrópico positivo aumenta la frecuencia cardíaca. Y con ello el gasto cardíaco, debido a su efecto inotrópico positivo, aumenta la contractibilidad. Cuando este mecanismo se normaliza el gasto cardíaco, la función cardíaca se ha normalizado y el paciente solo presentará taquicardia sinusal, palidez, vasoconstricción periférica y diaforesis. Mm. Por otro lado, la taquicardia sinusal, sí, por sí misma aumenta la contractibilidad, relajación, fuerza, frecuencia o efecto de Bowditch. Con ello se completa la mejoría de la función ventricular, y el efecto adrenérgico en un paciente con insuficiencia cardíaca aguda eleva el gasto cardíaco mediante la utilización de la reserva cronotrópica, de la reserva sistólica y de efecto de Bowditch. ¿Sí le entendieron a esto del efecto Bowditch? No, ¿lo puedo explicar, por favor? Cuando tienes una activación por el sistema adrenérgico, va a activar tus receptores beta 1 que están en el corazón. E inicialmente los va a hacer que se contraigan con mayor fuerza. ¿Sí? Pero también estos receptores beta 1 van a provocar un aumento en la frecuencia cardíaca. Entonces, va a llegar un momento en que el paciente va a estar con taquicardia y con aumento de la contractilidad. Eso hace que aumente mucho el gasto cardíaco. ¿De acuerdo? Sin embargo, este efecto Bowditch solamente se mantiene activo durante un cierto periodo de tiempo, que es variable en todos, ¿eh? No les puedo decir cuánto tiempo. Pero va a llegar un momento en el que, aunque tengas la taquicardia, ya no va a seguir mejorando la contractilidad. ¿Sí me explico? O sea, recuerden que la activación simpática es para una respuesta aguda y para resolver un problema relativamente rápido. ¿De acuerdo? ¿Sí me explico? Si yo pongo un efecto Bowditch mantenido perennemente, tarde o temprano mi corazón va a fallar. ¿Me quedó claro? Es como los atletas. Imagínate el efecto Bowditch de un atleta cuando tiene un sprint de aceleración. Un corazón atlético bien entrenado, muy fuerte y que tiene un efecto Bowditch. Obviamente el gasto cardíaco aumenta muchísimo por la liberación de adrenalina, ¿no? Pero ¿estás de acuerdo que ese sprint de correr 100 metros planos
no lo puedes mantener a lo largo de 10 kilómetros. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Aunque el corazón se mantiene acelerado, ya no va a tener un aumento de gasto cardíaco tan significativo. ¿Sí me expliqué? O sea, el efecto Bowditch es para resolver el problema en minutos. O sea, No ¿acaso lo- respuesta rápida? Es una respuesta rápida. Es el sistema adrenérgico, José Pablo. Acuérdate que tu sistema adrenérgico está diseñado para respuestas de estrés. ¿Sí? Y tu sistema parasimpático está diseñado para respuesta permanente en reposo. ¿Sí me explico? En condiciones normales, todos tenemos una activación del sistema parasimpático la mayor parte del tiempo, ¿no? Y el sistema simpático solamente cuando se necesita un mayor estímulo, mayor fuerza, mayor esfuerzo, mayor velocidad, estrés emocional, estrés físico. ¿Sí, sí quedó claro la idea? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces, ese efecto Bowditch es muy interesante porque dices, pues qué fregón, ¿verdad? El corazón a todo lo que da. Sí, pero transitoriamente. ¿Se fijan cómo las carreras de velocidad, bueno, es un pleonasmo, ¿verdad? Todas las carreras son de velocidad, se supone. Pero, en los atletas hay carreras de velocidad muy explosivas, 100, 200, 400, 800 metros todavía, ¿sí? Arriba de los 5000 metros se consideran carreras de medio fondo y luego las de fondo, ¿no? Que son de más de 20 kilómetros. ¿Sí queda claro? ¿Cómo me voy a entrenar para correr una carrera de 100 metros? ¿Qué voy a desarrollar? Debo desarrollar una gran masa muscular, ¿sí? Y músculos que aguanten una aceleración muy intensa. No importa que me fatigue tremendamente después de haber recorrido los 100 metros, ¿sí? O sea, voy a desarrollar una velocidad tal que se va a agotar mis reservas rápidamente, pero es la forma en la que se compite en 100 metros. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Cómo me prepararía yo para un maratón? ¿De la misma manera? No, ¿verdad? Tengo que No, hacer Lo que está buscando es correr rápido en corto tiempo y el maratón será más resistencia. exactamente. Entonces, estoy buscando crear una masa muscular con alto grado de resistencia y eficiencia energética. ¿Qué quiere decir? Que funcione durante mucho tiempo y con poco alimento. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí, sí, Yo siempre les pongo de ejemplo el coche Mustang. ¿Sí lo conocen? sí. ¿Sí? Yo siempre les pongo de ejemplo o el Ferrari si son muy fresas como ustedes. El coche Ferrari y el coche Bocho, el Volkswagen. ¿Sí? Ambos tienen capacidad en su tanque de 60 litros. ¿Sí? Y yo manejo un Ferrari y le piso el acelerador a fondo, se abren las 16 o 24 válvulas que tiene el motor, puede tener 8 o 12 pistones y tengo una aceleración brutal, ¿no? De 0 a 100 en menos de 3 segundos y voy a 240 kilómetros por hora. ¿En cuánto tiempo creen que me voy a acabar los 50 litros de gasolina? Pues muy rápido. ¿Qué les gusta? ¿100 kilómetros si acaso? Ay, no sé, yo creo que sí. ¿Sí quedó claro? O sea, voy de aquí de Torreón a San Pedro y llego con el tanque ya casi en la reserva. 60 kilómetros
a toda velocidad. Eso sí, padrísimo y con la adrenalina hasta el pecho. ¿Sale? Pero, pues yo no soy así, ¿verdad? Entonces agarro mi bocho, aunque no quepa en él, pero yo me subo. Y 4 cilindros, chiquito. Y le pongo una aceleración de tremendos 90 kilómetros por hora. ¿Sale? Y me arranco. Y les aseguro que con un solo tanque puedo llegar hasta Monterrey. ¿Sí quedó claro el concepto? Sí, Entonces, el efecto Bowditch es el Ferrari a 200 kilómetros por hora. ¿Sí? Pero muy rápido termina con la reserva energética. Y muy rápido el corazón ya no funciona bien. ¿Sí? El bocho, nos vamos hasta Monterrey. Y todavía queda tantita gasolina para llegar ahí a desayunar. ¿Sale? Oye, estás tranquilón, en un viaje tranquilo, apacible en tu vida. ¿A qué velocidad vas? Pues a velocidad 8, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Hay un problemón. Se puso muy violenta la cosa y hay que salir de la ciudad rapidísimo y llegar lo antes posible, lejos de aquí, no muy lejos, pero sí huir rápidamente. ¿A qué me subo? ¿Al bocho o al Ferrari? pues al Al Ferrari. Ferrari. Al Ferrari, ¿no? En el bocho me van a alcanzar en la esquina. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, Entonces, el mecanismo de respuesta adrenérgica es para defensa o ataque. ¿Sí quedó claro? Por lo tanto, tiene un máximo de duración. Si lo mantienes permanentemente activado, te va a dañar tu corazón. ¿Sí queda claro? sí. ¿Todos? Sí. Ok. Sí. Sale pues. Dale. Bueno, la siguiente. Si el mecanismo adrenérgico persiste en el tiempo y aparece en forma paulatina, redistribución en el flujo sanguíneo, con lo que favorece el flujo para los órganos vitales mediante la vasodilatación, cerebro y corazón, y se sacrifican los tejidos no vitales mediante la vasoconstricción, piel, músculo esquelético y sistema esplénico. ¿Sí le entendieron eso? ¿Me puede explicar también, por favor? Ya tenemos mucho tiempo con el sistema simpático activado. Entonces ya no da para mandar un exceso de gasto cardíaco a todos los órganos. Entonces hace una redistribución del flujo sanguíneo a los órganos que son vitales, indispensables para la vida. ¿Sí queda claro? ¿Cuáles son esos órganos? Sistema nervioso central, sistema cardiovascular como tal. O sea que esto Obvio. debemos tener como un sistema, un botón de pánico que no se alimenta lo que te hace huir rápido, por así decirlo. Haz de cuenta que es un botón de pánico. Es como la planta energética alterna para cuando se va la energía eléctrica. Ah, ¿Sí? O sea, tú tienes un hospital y se te va la energía eléctrica y tienes 2 plantas eléctricas alternas. La primera te mantiene iluminación en terapia intensiva, quirófano, te mantiene funcionando ventiladores, te mantiene funcionando sala de hemodinamia, qué sé yo. ¿Sí? Es una emergencia y tratas de restablecer lo antes posible la energía eléctrica normal, ¿verdad? Bueno, si ya pasó el tiempo y no lograste salvar la emergencia y sigue activada la planta eléctrica,
se va a activar una segunda planta, pero esa segunda planta es solamente para elementos indispensables para la vida. Ventiladores mecánicos, una sola sala de quirófano y nada más. Solo lo indispensable, por así decirlo. Lo indispensable nada más. ¿Sí quedó claro? Entonces les Sí. digo, la activación adrenérgica, pues está padre, ¿no? Porque de inicio te da una superpotencia, o sea, vas arriba de un Ferrari. Pero si se le acaba la gasolina al Ferrari, pues va a rodar como cualquier otro carro. ¿Sí? Cuando echas mano de, ya no tienes el Ferrari, pues vas a tener que ser muy crítico en lo que verdaderamente necesita funcionar en tu cuerpo. ¿Y qué necesita funcionar siempre en tu cuerpo? Si no, no vives. ¿Sí? Cerebro, corazón, pulmones, hígado, páncreas. ¿Sí? Les doy una pista. Son órganos únicos. ¿Sí? Que si se dañan por isquemia, ya no hay otro. Y se van a morir. ¿Sale? Entonces, aunque no lo crean, su cerebro siempre está funcionando. ¿Sí? Su corazón también. Es indispensable para la vida. Si no tienes eso, no tienes nada. ¿Sale? Entonces, redistribuyes el flujo para optimizar el funcionamiento de esos órganos vitales. ¿Sí quedó? Por eso, cuando la insuficiencia cardíaca es muy grave, estás pálido por completo. ¿Por qué? Porque la piel no es indispensable. Entonces no llega sangre a la piel. Estás débil por completo. ¿Por qué? Porque el sistema muscular no es indispensable. Entonces no llega suficiente sangre para tener fuerza muscular. ¿Sí me expliqué? Sí. Tienes náusea, no puedes comer. ¿Por qué? Porque el sistema digestivo no es indispensable para la vida. Entonces no está funcionando. ¿Sí queda la idea clara? Sí. Sí. Bueno. Continúa, Rebeca. Sí. Sistema renina-angiotensina-aldosterona. La activación persistente del sistema adrenérgico condiciona Es redistribución. renina, ¿eh? Ok, renina. Sí, ya miré. Sí. Sí. Bueno, condiciona la redistribución del flujo sanguíneo y con ello la hipoperfusión renal. La secreción de renina estimula a su vez la secreción de angiotensina, 1, que mediante la enzima convertidora de angiotensina. Se va a convertir en angiotensina 2. La transformación en angiotensina 2 y esta a su vez a través de un receptor tisular estimula la secreción de aldosterona y la aldosterona promueve la retención de sodio y agua. Y la angiotensina a nivel vascular aumenta la presión arterial de manera muy importante. ¿De acuerdo? ¿Sale? Sí. Ahora el mecanismo compensador de la precarga. Por un lado normaliza la función hemodinámica del corazón, pero por otro tiene consecuencias como la cardiomegalia y congestión pulmonar. Cuando sea... Dame un segundo. Sí.
A ver si le entendieron bien ya el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Sí? Sí, ya. Entonces, primero se activa el sistema adrenérgico. Cuando obligas a la redistribución de flujo, le llega menos sangre al riñón. Eso echa a andar el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿De acuerdo? Ambos mecanismos perpetuados crónicamente van a dañar a tu corazón y a tu cuerpo, obviamente. Entonces, a largo plazo, el tratamiento de insuficiencia cardíaca será atenuar al sistema adrenérgico y al renina, angiotensina, aldosterona. ¿Sí quedó? Porque se mantuvieron activos de manera crónica. ¿Se acuerdan del viejito que les dije ayer que cayó en falla cardíaca súbita por bloqueo? Bueno, a ese viejito le pusimos un marcapasos, ¿se acuerdan? ¿Ustedes creen que se activó el sistema adrenérgico y el renina, angiotensina, aldosterona crónicamente? Pues sí, ¿no? Sí, ¿Pero crónico o agudo? crónico, ¿no? Agudo. ¿Sí? Cuando le pusimos el marcapasos, se regularizó la función cardíaca y eso a largo plazo inactivó la respuesta adrenérgica y el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Te quedó clara la idea? Sí. No le pones el marcapasos, ese viejito se va a morir. Sí, sí quedó. Entonces, situaciones agudas, sistema adrenérgico. ¿Sí? Situaciones subagudas, sistema adrenérgico y sistema renina, angiotensina, aldosterona. Se compensa, se corrige la causa por completo, se quitan, dejan de estar activos. ¿Sí? No se corrige la causa por completo, ahora entramos en el área de compensación de falla cardíaca. Y eso lo vamos a hacer con tratamiento farmacológico. Y esa compensación de falla cardíaca solamente se va a realizar al mantener activo de manera permanente el sistema renina, angiotensina, aldosterona, el sistema adrenérgico y un paciente con síntomas. Y para quitarle eso, wow. Para quitarle eso, tengo que inactivar a esos sistemas que estuvieron activados. ¿Sí quedó la idea? Sí. Sí. ¿Todos? Sí. Entonces, en agudo se activa el sistema adrenérgico. Subagudo, sistema renina, angiotensina. Crónico, se mantienen activados ambos. Tratamiento agudo, quitar la causa de falla cardíaca. Inclusive subagudo también. Tratamiento crónico, ya no puedes quitar la causa de insuficiencia cardíaca. Lo que haces es compensar quitando la sobreactivación adrenérgica y del sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Sí quedó clara la idea? ¿Todos? Sí, todo bien. Sí. Ok. ¿Se les movió la computadora o algo? No. Esa es la diapo que Bueno, sigue. pero estábamos en la anterior, Jenny. Todavía no acabé. No, ya sé. Bueno, Bueno, cuando entonces, se ha perdido. Ok. no, está ¿Le bien. sigo? Sí, Ok. sí.
Cuando se ha perdido la reserva sistólica, como sucede en el estado de choque cardiogénico, la curva de Sterling se encuentra muy desviada hacia la derecha y hacia abajo, lo que contrae consigo que a pesar de elevar el máximo el volumen y presión diastólica no se logre normalizar el gasto cardíaco. Con el uso de unos inotrópicos no es posible desviar la curva hacia arriba y a la izquierda, lo que significa el grado máximo de insuficiencia cardíaca descompensada. Bueno, ahora la hipertrofia miocárdica. Es A un ver, ¿sí le mecanismo entendieron a eso, lo previo? Era la que ya habíamos explicado antes. ¿Sí le entendieron? Sí. Sí, O sea, el chiste es echar a andar todos los mecanismos al mismo tiempo, ¿no? ¿Se acuerdan cuál era la reserva diastólica? Aumentar el volumen de llenado, ¿no? ¿Eso cómo se logra? Con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque retiene agua y sodio. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál era la reserva sistólica? Era aumentar la contractilidad, ¿no? ¿Eso cómo se logra? Aumentando la fuerza de contracción con el sistema adrenérgico. ¿Se acuerdan cuál era la reserva cronotrópica? Era aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Cómo se logra? Aumentando la estimulación de los receptores adrenérgicos con la adrenalina y aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Sí me explico? O sea, todos los mecanismos que vimos antes en las gráficas como mecanismos compensadores individuales, en la realidad, en el mundo real, estos se activan de manera simultánea para estar bien, para compensar lo antes posible al paciente. ¿Sí queda claro? Y si en ese momento corrigen la causa, se queda corregida para siempre y se inactivan por completo los sistemas de defensa. ¿Sí quedó claro? El ejemplo clásico es el viejito con el marcapasos, ¿verdad? Le pones el marcapasos y en ese momento deja de necesitar los dos mecanismos de defensa. Sandra, ¿andas haciendo ejercicio? Sí, estoy caminando. Ok. Muy bien. Sale pues, dale. Bueno, constituye un mecanismo de adaptación que ocurre en respuesta de un incremento crónico del trabajo cardíaco, ya sea por un un mayor volumen sanguíneo o porque se enfrenta a una presión aumentada durante la sístole ventricular. Okay. Por eso se ocasiona la hipertrofia miocárdica. Entonces, acuérdense que el corazón, a final de cuentas, sigue siendo un músculo. ¿Qué pasa cuando tú aumentas el trabajo de una fibra muscular? Dentro de un rango fisiológico, obviamente. ¿Qué le va a pasar a esa fibra muscular? Se va a hipertrofiar. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál era el trabajo del corazón? Vencer la postcarga. Entonces, todo lo que aumente la postcarga va a provocar hipertrofia del corazón. ¿Quedó claro? ¿Cuál es el mecanismo más sencillo para aumentar la postcarga? La hipertensión arterial. ¿Sí quedó la idea? Entonces, si tienes hipertensión arterial, tarde o temprano, tu corazón se va a hipertrofiar. ¿Sale? ¿Todo claro? A final de cuentas, esa hipertrofia también es un mecanismo de adaptación y de defensa. ¿Por qué? Porque si tienes alta la postcarga,
¿cómo se te ocurre que vas a responder mejor a las necesidades de tu organismo? ¿Con un corazón hipertrófico o con un corazón normal? Con uno hipertrófico, ¿no? ¿Sí? O sea, si te metes de cargador ahí en Abastos y te metes de cargador y andas cargando rejas de manzana, ¿cómo te va a ir mejor? ¿Hipertrófico o normalito? Hipertrófico. Hipertrófico, ¿no? Nada más que se supone que la presión arterial va aumentando de manera gradual. ¿Sí? De tal manera que logras una hipertrofia bien. Pero ¿qué pasa si una enfermedad te provoca una gran hipertensión y tu corazón no está hipertrófico? ¿Qué le va a suceder? ¿Se acuerdan de la miofibrilla que le poníamos demasiado peso y ya no se podía? Se va a vencer, ¿no? Ajá. Se va a atrofiar. Entonces, muchas veces no es que tengas dañado la fibra miocárdica, sino que es tanta la postcarga que el corazón no puede contra ese trabajo. ¿Sí quedó claro? Sí. Entonces, a largo plazo, la hipertrofia miocárdica también es un mecanismo de defensa. ¿Sale? Ujú. Muy bien, dale. Ay, doctor, es que se me quitó la presentación. Ok. ¿Y ya encontraron su famoso triángulo? Ya casi. ¿Y de qué trata? La alimentación. Pues yo lo entendí como la fisiopatología de la litiasis biliar. ¿Fisiopatología de qué? De la litiasis biliar. ¿Sí? No, es lo de la formación de los cálculos, o sea, nos va a ayudar para entender la fisiopatología de la litiasis. Y se supone que pues nos iba a ayudar a evitarlos en nuestros pacientes. Muy bien. No. ¿Qué onda, Rebeca? ¿No quiere? Ya casi, doctor. Unos 5 segundos más, creo. ¿Qué pasó? ¿Se puso a dormir la computadora? ¿Qué rollo? Es que tuve que cambiar de computadora. Ah, ya va Carlos. Listo, es que me la estaban proyectando. Ok. La que sigue, por favor, Carlos.
Esa. Durante el desarrollo del corazón va incrementando el diámetro de sus cavidades y el espesor de sus paredes. La relación entre el espesor de la pared y el radio de la cavidad permanece muy constante. Este comportamiento fisiológico se debe a que, de acuerdo con la ley de Lepley, el estrés es directamente proporcional a la presión intracavitaria y al radio de la misma e inversamente proporcional al espesor de la pared. El aumento de diámetro de la cavidad va seguido siempre de una proporción aumento del grosor de la pared. Y un proporcional aumento. A ver si le entienden a esto, a la ley de Laplace. No. 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 Bueno, fíjense en el ejemplo. En la figura donde dice niño, tenemos el espesor de la pared de 8 milímetros. Y el tamaño del radio, ¿sí se acuerdan lo que es el radio, verdad? Sí. No es ni el hueso ni donde escuchan música. Ok, entonces el tamaño del radio de la cavidad está pequeña. ¿Sí? Entonces una cavidad pequeña con una pared delgada funciona bien. Conforme vas creciendo, te vas enfrentando a mayor presión arterial sistémica. Eso hace que aumente el tamaño de tu cavidad y que aumente también el grosor. ¿Okay? Entonces se fijan como en el niño, un grosor de 8 milímetros para un radio de 17 milímetros nos da una relación HR de 0.47, que es normal. Ahora fíjense como en el adulto ya tiene un espesor de 10 milímetros, tiene un radio de 21 milímetros, o sea, ya creció tanto el tamaño de la cavidad, pero como también creció el grosor de la pared, el estrés parietal es el mismo. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes un aumento en el tamaño del corazón acompañado de un aumento en el grosor de la pared, el corazón va a seguir trabajando igual de eficiente. ¿Por qué? Porque es un corazón más grande pero más fuerte. ¿Sí quedó claro? Sí. ¿Sí? Un corazón demasiado grande y con paredes delgadas, ¿cómo va a funcionar? Mal. ¿Por qué? Porque Porque no va a aguanta. porque la de vaciar. Doctor, no se escucha. Ya vi que estoy fallando. ¿Ya me escucharon? Ya. 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 Ok, entonces quedamos que una cavidad demasiado grande con una pared delgada, las paredes van a tener demasiado trabajo y a eso se le llama un estrés parietal aumentado. ¿Sí quedó claro? Volvemos con los chicos que van al gimnasio. ¿Sí? Yo le digo a alguien que va al gimnasio regularmente, que ponte a hacer una serie de levantamiento de mancuernas de 10 kilogramos. ¿Sí? Y el primer día que lleguen al gimnasio les pido que hagan eso. ¿Van a poder hacerlo? Tal vez sí, pero con mucho esfuerzo. ¿Sí? Y van a quedar lastimados. Fácil. ¿Qué pasa si yo les digo el primer día que llegan, hagan una serie con mancuernas de 1 kilogramo? ¿Sí? Me vas a hacer 5 series de 15 repeticiones. Mancuernas de 1 kilogramo. Y tú, no, me sobra. Aguanto más. No, así mantente 1 kilogramo. ¿Sí? Una semana trabajamos brazo de esa manera. A las 2 semanas ya te estoy poniendo 2 kilogramos y así gradualmente hasta que un año después de que vas al gimnasio te pongo a hacer mancuernas, inclusive con 10 kilogramos
tu brazo está muy hipertrófico y las puede levantar sin ningún problema. ¿Y quedó claro el ejemplo? ¿Cómo sucede eso en el corazón cuando nos vamos volviendo adultos o nos vamos hipertensando gradualmente? Pero si eres un joven como ustedes y de repente se les ocurre la genial idea de usar drogas que son estimulantes adrenérgicas muy intensas y les provocan una hipertensión de 250 sobre 120 y una frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto, ¿cómo creen que está funcionando su corazón? Súper mal, porque está muy débil para esa carga de trabajo. Es como si ustedes llegaran y el primer día del gimnasio yo les digo, levanta 10 kilogramos en cada mancuerna y hazme 5 series de 50 repeticiones cada una. Pues por supuesto que ni van a poder hacerlo. ¿Sí me explico? Entonces, la hipertrofia a largo plazo puede ser un mecanismo compensador, pero perpetuado se puede volver un mecanismo patológico. ¿De acuerdo? Entonces, la compensación que tienes con la normalización del estrés parietal por la hipertrofia, otra vez te va a servir, pero de manera transitoria. ¿Sale? ¿Qué es mejor? ¿Seguir hipertrofiando el corazón porque sigues hipertenso y taquicárdico porque tienes activado el sistema adrenérgico y el sistema renina, angiotensina, aldosterona, o darte tratamiento para inactivarte esos dos sistemas? Activarlos no, porque duran mucho. Lo mejor El es tratamiento. inactivarlos. Si te doy tratamiento, te evito el daño en la fibra miocárdica. ¿De acuerdo? Porque la adaptación de la fibra miocárdica es hipertrofia, pero tarde o temprano se va a dañar. ¿Sí quedó la idea clara? Sí. ¿Todos? ¿Se fijan Sí. como todo al final vamos cayendo en cuenta que lo mejor es tratar de manera muy rápida al paciente con insuficiencia cardíaca y regresarlo lo antes posible a su estado normal? ¿De acuerdo? Muy bien. Pues ya le entendieron a la ley de Laplace. A mayor diámetro de la cavidad, se requiere un mayor grosor de la pared para que siga funcionando todo igual. ¿De acuerdo? ¿A la que sigue? Bueno, cualquier incremento en la presión dentro de la cavidad ventricular o en el radio de la misma será causada de aumento de estrés parietal. Dicha alteración será compensada por un aumento proporcional en el espesor de la pared ventricular, el cual, de acuerdo con la ecuación de Laplace, normalizará el estrés de la pared hipertrofia adecuada. Fue lo que mencionamos ahorita, ¿no? Sí. Te hipertrofias porque hay un estímulo, entonces la hipertrofia es adecuada. ¿Sale? ¿Sí quedó? Sí. Bueno, Sí. chicos, aquí lo dejamos. Tengo que entrar ya a hacer fila para entrar a lo del Congreso. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, pórtense bonito. Gracias. Hasta doctor. mañana, doctor. Gracias, Bye. doctor. Buenas Mañana. noches. Bye. Buenas noches.